Entonces tenemos la ecuación de onda, es algo importante. Ecuación de onda, que son la segunda derivada de psi respecto de t, y esto por la velocidad de fase, la segunda derivada de psi respecto de x dos veces. Hemos estado viendo, bueno, la solución general de esto son ondas viajeras, que son del tipo x más menos bt, ¿sí? Donde bt es la velocidad de fase, es lo que llamamos velocidad de fase. Lo que hemos visto es que esta velocidad de fase para la cuerda y para el sonido, el gas, esta velocidad depende del medio, es decir, B depende del medio. Es una propiedad que le pertenece al medio. No importa, o sea, un medio tiene una velocidad de fase de propagación de una onda. Si hay una onda en ese medio, pues qué bien. Si no hay, no importa. Tiene su velocidad de fase. Sí, es una propiedad del medio. Algo que vimos son las ondas armónicas. Son importantes y estas son del tipo, lo voy a poner con Y, este puede ser Y o psi. A veces uno lo escribe en términos de esta psi para generalizarlo. Lo vimos en las ondas en una cuerda, ¿no? Es una función de x y t y tiene cierta amplitud y puede ser un coseno o un seno, es lo mismo. Yo he estado usando coseno de omega t más menos kx, ¿no? Este más menos determina la dirección de propagación. Para las ondas armónicas, vimos que la velocidad de fase es omega entre k, ¿sí? O frecuencia por lambda. Recuerden que siempre omega y está relacionado con f, 2πf, y k, que es el número de onda, es 2pi entre lambda. ¿Sí? Esta es la frecuencia. Esta f solita es la frecuencia y omega es la frecuencia angular. A veces a uno no es tan explícito eso. A veces en las notas que ustedes encuentren, en los libros suelen ser más formales, o a veces cuando uno está dando clase, ¿no? A veces omega la toma como frecuencia, pero la frecuencia así sola es f. Y omega es una frecuencia angular porque tiene un término en 2pi. Y k es el número de onda, ¿no? Esto es algo, número de onda. Es algo nuevo, ¿no? Esto lo vieron en oscilador armónico en mecánica. Y lambda es la longitud de onda. ¿Sí? Solo si la onda es armónica, la velocidad es esta cantidad. Porque una onda armónica tiene un omega, tiene una frecuencia y tiene una longitud de onda. Pero esto que está aquí es una velocidad de fase o sea, por otra parte, la velocidad depende del medio. Esta es la tensión entre mu para una cuerda y para un gas vimos también su expresión. Y eso lo obtuvimos analizando la dinámica del sistema. Y para un gas era la raíz de K, que era el módulo de elasticidad volumétrica entre la densidad. Este es para un gas o el sonido. ¿Sí? Donde K es menos, era B, es B, el volumen por la parcial de P, la presión respecto del volumen. Déjenme quitar esto. Okay. Vimos después una propiedad importante es la superposición de ondas, ¿sí? Si una onda psi1 y psi2
y etcétera, muchas ondas satisfacen, bueno, funciones, que son ondas, satisfacen la ecuación de onda, pues la suma en general también es una onda, ¿sí? O sea, satisface la ecuación de onda, pero podemos tener diferentes tipos de superposición. Uno de ellos es las ondas estacionarias. No se propagan, pero satisfacen la ecuación de onda. Entonces, por eso le llamamos ondas y le ponemos ondas estacionarias, ¿sí? Entonces, si esto satisface satisface la ecuación de onda, entonces, pues la suma es de esta psi, psi n, también es una propiedad de la ecuación de onda, también satisface la ecuación de onda. Hemos visto dos ejemplos. Uno es ondas estacionarias. Y el otro fueron los batimientos o pulsaciones. ¿Sí? Las ondas estacionarias es una superposición de dos ondas con la misma amplitud misma frecuencia, misma omega y misma K. Y lo único que cambia es la dirección de propagación. Son dos ondas igualitas, ¿no? Porque tienen la misma amplitud, misma omega y misma K. Son dos ondas en direcciones opuestas. Y como están en direcciones opuestas, se superponen y crean una onda estacionaria. Es una onda que no se propaga, sin embargo no se confundan. O sea, la cuerda tiene una velocidad de propagación porque es una propiedad del medio, ¿sí? Pero las ondas estacionarias son ondas, como vimos en la animación que les pasé en algún momento, pues son ondas que no se están propagando. Su velocidad, o sea, son ondas cuya amplitud está variando en la posición en X, ¿sí? Y los batimientos, o las pulsaciones, son dos ondas, lo voy a poner aquí, sí, es Y1, que es una misma amplitud, coseno, y aquí es diferentes frecuencias, omega 1 por T, más las dos se propagan en la misma dirección, aquí es K1X. La segunda onda es la misma amplitud por coseno de omega 2 T más K2X, ¿sí? Esto, si omega 1 es lo mismo a omega 2, y K1 es la misma que K2, simplemente se superpone y es una onda del doble de la amplitud, ¿sí? Pero si omega 1 es diferente de omega 2 y K1 es diferente de K2, lo que vimos es esa superposición, lo que nos da es una onda de este tipo, que está modulada. Entonces, una onda que tiene una modulación. ¿Sí? Y esa modulación también es como una onda, ¿sí? Esta modulación se mueve con cierta velocidad. Esta tiene una velocidad que llamamos velocidad de grupo. Y esta que es en rojo, que es la superposición, es el batimiento, tiene la velocidad de fase. Esa velocidad de fase es omega 1 más omega 2 entre K1 más K2. Y esta velocidad de grupo es omega 1 menos omega 2 entre K1 menos K2. Si
Y aquí la velocidad de fase es lo siguiente. Entonces aquí, o sea, si lo voy a poner para cada una, pero voy a suponer que es la misma. Entonces la velocidad, voy a poner V1, sería de esta relación de las, estas son ondas armónicas, Y1 y Y2 son armónicas. Entonces, puedo usar esta relación que satisfacen las ondas armónicas. Entonces, omega 1 va a ser B1 por K1. Entonces, omega 1 va a ser B1 por K1. Y lo mismo para omega 2. Si esta B1 es igual a B2, ¿sí? O sea, aquí lo que podría cambiar es esta B1 y B2. Esos son los medios dispersivos. Pero para un medio no dispersivo, esto tiene la misma velocidad para cualquier frecuencia, ¿sí? Entonces, llegamos a que la velocidad de grupo es lo mismo que la velocidad de fase. En general, la velocidad de grupo se define como d omega, la derivada de omega respecto de k, ¿sí? Ajá. Entonces, fíjense de aquí, la derivada de omega 1 respecto de K1 sería B1. No, perdón. Esto es para la onda 1. Entonces, es que esto es lo que tendríamos que hacer es sumarlas y ver el omega, que es este de aquí, que encontramos será esta onda de omega 1 menos omega 2 y entre K1 menos K2. Déjenme ver cómo explicarlo aquí. Bueno, ahorita regreso a eso. Entonces, un medio no dispersivo es aquel en que la velocidad no depende de la frecuencia y por lo tanto, la velocidad de fase es igual a la velocidad de grupo, no dispersivo. Cuando es dispersivo puede tener diferente velocidad. Y lo que sucede, lo vimos, una era que la velocidad de grupo podría ser diferente a la velocidad de fase. Otra consecuencia es que un pulso, por ejemplo, lo podemos entender como una superposición de diferentes, lo vimos con serie de Fourier, como una superposición de ondas armónicas. Entonces lo que le va a suceder a ese pulso es que se deforma. También se los mostré en una animación, ¿sí? Entonces un pulso se puede deformar en un medio dispersivo. Otro tipo de superposición, y esto ya fue la serie de Fourier, hasta ahorita hemos visto estos dos tipos de superposiciones, ¿sí? Eso debe de quedarles claro. Una superposición muy general, pues se puede hacer, ¿no? Y da diferentes fenómenos. Entonces, en ondas solemos ver diferentes tipos de superposiciones. Puede haber superposición en el tiempo temporal o en espacial, o además una fase. Aquí puedo añadir fases, ¿sí? Entonces, todos esos casos, aquí vamos a ver, ya vimos dos, voy a ponerles otro ejemplo, que es una superposición respecto de la fase, una fase adicional que puede tener, y eso me va a dar otro tipo de superposición, ¿sí? Después lo que vimos, bueno, pues series de Fourier. Y esto físicamente, ¿cómo lo podríamos entender? Que un pulso o una función la puedo escribir como una superposición de modos normales o de armónicos. Y los armónicos son las ondas estacionarias, ¿sí? Entonces lo que me dice es que una función, que puede ser una onda, ¿sí? Una función periódica, vimos ese caso, la puedo entender como una superposición de ondas estacionarias o de modos normales. A estas ondas estacionarias
Recuerden, lo vimos para el caso de un intervalo finito. Si están dadas en un intervalo finito, lo que me lleva es al concepto de modo normal o armónicos. Y esos armónicos están etiquetados por una n, es decir, la longitud de onda solamente está permitido para ciertas n's, ¿sí? Entonces un pulso cualquiera, una función periódica, la puedo entender como una superposición de modos normales o armónicos. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos estado viendo. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Lo que me comentaban era hacer un resumen, lo que me pedían. Y entonces estos son los modos normales para diferentes diferentes condiciones, ¿no? Teníamos extremos libres, extremo libre fijo y extremo fijo, ¿no? Vamos a poner atención en los extremos fijos, ya para no ponerlo en general. Entonces tenemos esto. Entonces aquí para cada uno de ellos, como bien dices, podríamos calcular una energía, que sería E1 para n igual a 1, es decir, hay una energía para la cuerda para cada n, ¿sí? Y esto se podría calcular, recuerden que la energía estaba relacionada con la derivada de y respecto del tiempo, la velocidad de fase y algunos términos, ¿no? Que va a depender si es una cuerda o es el gas. Pero lo que podemos ver es, bueno, lo que podemos decir es que para cada modo va a corresponder una energía, ¿sí? Esto es muy parecido a lo que, por ejemplo, el modelo de Bohr, ¿sí? En el modelo de Bohr, lo que tenemos son órbitas, si se acuerdan, ¿no? Tenemos el núcleo y tenemos el electrón, que está en diferentes estados de energía. Y estos estados de energía están etiquetados por cierta n. De la primera órbita, que es el estado base, es n igual a 1, en la siguiente es n igual a 2, este es n igual a 3. Entonces la energía depende de esa n, y de hecho es menos, lo más conveniente es aquí usar cierto tipo de unidades, es 13.6 electronvolts entre n cuadrada. Este es el modelo de Bohr. Del átomo de hidrógeno. Y esto no es nada más por salirme del tema. Está muy relacionado, porque aquí los modos normales están etiquetados con n, que es lo que está aquí. Ahí, esto, ¿no? Acá. Sí, tenemos una etiqueta para cada modo normal. ¿Sí? De hecho, algo que van a ver ustedes en su curso de física, de mecánica cuántica, de introducción a la mecánica cuántica, es que este mismo problema representa una partícula confinada en una caja unidimensional de longitud L. Entonces, tenemos diferentes estados, ¿sí? Y de hecho, estas son en mecánica cuántica, lo que representamos, una partícula la representamos con una función. Entonces, van a ser estas mismas funciones, de hecho, etiquetadas con estas longitudes de onda, ¿sí? Entonces, si lo que entiendo, me preguntas es, por ejemplo, en el modelo de Bohr puedes hacer un cambio de energía de un estado a otro, y para ello necesitas absorber o emitir un fotón.
Aquí en la cuerda lo podemos entender que, pues si tú quieres, si tú tienes una cuerda en este estado, en este modo, y lo quieres en este estado, lo tienes en estado n igual a 1 y lo quieres pasar a un estado n igual a 2, ¿qué harías físicamente? ¿Se acuerdan del video que les pasé de la cuerda, de una persona que está generando los modos en una cuerda? ¿Qué es lo que hace? Pues generar cada modo eh, moviendo más rápido la mano, es decir, aplicando una frecuencia diferente. Y eso de mover más rápido la mano significa que estás eh, metiendo más energía a la cuerda. O sea, estás dando más energía a la cuerda. Y se generan diferentes modos normales en la cuerda. Ni siquiera en el video, ni siquiera tienes que poner algo aquí. Por ejemplo, si quieres el n igual a 2, no tienes que fijar la cuerda a un punto. Ella solita genera este modo y este también. Si la mano que produce este modo en la cuerda, tienes que hacerlo más rápido, tienes que dar una frecuencia mayor. Y solitos se van a crear estos nodos, se van a crear los diferentes modos. ¿Y qué es lo que estás haciendo físicamente? Estás metiendo energía al sistema. No sé si eso me arroba la grabación. Entonces, una onda que se está propagando, la anaranjada. Ya no es una onda armónica, eso también debe quedar claro. Ya no es una amplitud por un coseno de omega t más kx. Bueno, menos kx porque se está propagando hacia la derecha. Sino que su amplitud varía también en el tiempo, que es este término que está aquí, en negro. ¿Sí? Entonces también depende del tiempo y también depende de X. Y esta en negro, este término, que es la amplitud de la anaranjada, también se está moviendo. Y es como una onda, como si fuera la onda envolvente de esa onda en anaranjado. Y esa onda en negro, que es la envolvente, lleva lo que conocemos como la velocidad de grupo. Cuando las ondas originales, que está en azul y en rojo, tienen la misma velocidad de fase, como se ven ahorita, V1 y V2. La velocidad de grupo, que es la negra, que es la amplitud, por eso se llama, la anaranjada es una onda con una amplitud modulada, porque cambia, ¿sí? Cuando la velocidad es la misma, V1 es igual a V2, como ahorita tiene 2 y 2, V1 también, y V2, 2. La velocidad de fase y la velocidad de grupo es la misma, ¿sí? Es decir, esta en anaranjado se está propagando con la misma velocidad de la envolvente, que es la onda en negro. Eso es físicamente, ¿sí? Este es un medio no dispersivo, porque la velocidad V1 y V2 es la misma, ¿sí? Esta en azul y esta en rojo tienen diferentes frecuencias. Yo puedo cambiar aquí puedo cambiar K. Entonces puedo cambiar K para 2. Ahí estoy cambiando K2. Y vean que sigue moviéndose la velocidad de grupo y la velocidad de fase, la anaranjada y la negra, siguen teniendo la misma velocidad, a pesar de que estoy cambiando K2. Y también puedo cambiar K1. Lo que va a cambiar es la modulación. Eso se llama un pulso. Este de aquí en anaranjado se llama un pulso. Y ya no, después de que vi el video de la clase pasada, no se alcanza a escuchar muy bien, pero un pulso de sonido es algo que aumenta de sonido y después disminuye, ¿no? Es un ti, y luego decae, ¿no? Eso lo pueden buscar en internet y
ver un batimiento y de hecho en Wikipedia trae un batimiento y lo pueden escuchar. Como la frecuencia es tan rápida, simplemente se oye que aumenta y después decrece, ¿no? Es un sonido bastante peculiar. Es un pulso, ¿no? Es lo que más entendemos por un pulso. Es algo que aumenta, ¿no? Y después disminuye su amplitud, el sonido. Pero, bueno, estábamos en que K puede cambiar. Entonces, K, pues, va a cambiar el pulso, ¿no? K1 y K2. Manteniendo la misma velocidad de fase para ambas. Lo interesante, y esto quizá lo vean después en algún curso, lo interesante es que hay medios en los cuales la velocidad, esta B1 y B2, es diferente para cada frecuencia. Eso se llaman medios dispersivos. Entonces yo puedo cambiar B2, B1, perdón, estoy cambiando B1. Y entonces la anaranjada y la negra, que es la envolvente, es la amplitud modulada, no se mueven, no tienen la misma velocidad de fase, entre comillas. ¿Sí? Por eso a la que está en negro le ponemos otro nombre, que es la velocidad de grupo, para identificarlas. ¿Sí? Entonces, cuando es diferente la velocidad B1 y B2, las dos no se mueven con la misma velocidad, no se propagan con la misma velocidad. Vean en negro, la que está en negro, se está propagando más rápido que la que está en anaranjado. Esto es para dos ondas armónicas con diferente velocidad de fase que se propagan en un medio dispersivo. De hecho, pueden cambiar de dirección si cambiamos la velocidad de una de ellas, de signo. Entonces, la que está en rojo se está propagando hacia la izquierda y la que está en azul hacia la derecha, y no solo eso, sino que tienen diferente velocidad de fase. Entonces, la que está en negro, vean que la amplitud, la envolvente, se está propagando hacia la derecha, y la que está en anaranjado se está propagando hacia la izquierda. No, también hacia la derecha, déjenme ahorita cambiar los valores para... O sea, esto tiene que... No podemos ver de aquí. Esta es la velocidad de aquí, de la de grupo. Porque tiene que haber una relación entre las omegas para que esto me dé negativo. Entonces déjenme ver si puedo hacer que se mueva hacia la... Ahí, bueno, ahí lo que estoy produciendo es... Le estoy dando a B2 menos una velocidad en dirección contraria, con la misma magnitud. Fíjense que no da una onda estacionaria. ¿Y por qué no da una onda estacionaria? Si dijimos que es la suma de dos ondas que se propagan en direcciones opuestas. ¿Qué necesito cambiar para que me dé una onda estacionaria? Las dos tienen la misma amplitud. Ahorita como está en la animación. ¿Qué tengo que cambiar para que me dé una onda estacionaria? Pues tiene que tener la misma K, ¿no? Entonces aquí le voy a dar 6 y aquí también 6. Y ahí está la onda estacionaria. Pero si cambiamos K, por eso la onda estacionaria es todas las superposiciones son especiales, ¿no? Pero una onda estacionaria se produce cuando las dos ondas se propagan en direcciones opuestas, pero tienen la misma amplitud, misma frecuencia y misma velocidad de fase, ¿sí? Si por alguna razón cambiamos K en 1 de alguna onda, pues ya no se produce una onda estacionaria. Eso es lo que quisiera que
se quedaran con el concepto de velocidad de grupo, ¿sí? Más allá de esto, que es importante, y quizá para hacer un cálculo, pues tengan que usar esto, velocidad de grupo, que es delta omega entre delta K. Pero la física es esta, ¿sí? Este es el pulso en anaranjado, tiene una envolvente, y esa envolvente es la que lleva la velocidad de grupo. Eso es la velocidad de grupo, la de la envolvente de este pulso en anaranjado. Y la velocidad de fase del pulso sería la que lleva el pulso, vaya, es la V0 que estoy poniendo aquí. Espero que eso haya ayudado. Profe, Voy a empezar a grabar otra vez la ecuación de onda. En una dimensión, como lo hemos estado viendo. En un intervalo. En 0L. Con ciertas condiciones. Entonces es resolver la ecuación de onda. O sea, la solución de este problema. Y aquí vamos a retomar lo que vimos de series de Fourier. Entonces consideremos que es... podemos suponer que es una cuerda de longitud L. Vamos a considerar extremos fijos. Entonces la condición es extremos fijos. ¿Sí? Es decir, aquí hay una onda, cierta... lo voy a poner así. O sea, tengo una función que es y de x, t. Entonces, quiero encontrar esta función que satisface la ecuación de onda en el intervalo 0L con ciertas condiciones. Una de ellas es condición de extremos fijos. Entonces, y en 0, para cualquier tiempo, tiene que ser 0, porque es extremos fijos. Y lo mismo para y en L, para cualquier tiempo. ¿Sí? Esta es una condición de extremos fijos. La otra condición va a ser, yo voy a dar la forma de la cuerda al tiempo t igual a 0. Entonces yo digo, pues voy a hacer que la cuerda tenga un pico, ¿no? Es algo físico. Entonces ustedes agarran la cuerda y la estiran un poquito. Entonces esta es la y de x en t igual a 0. ¿Sí? Este es en t igual a 0. Y además voy a decir cuál es la velocidad de cada punto. ¿Sí? O sea, este punto de la cuerda tiene cierta velocidad en t igual a 0. ¿Sí? Este punto en cada x. ¿Sí? Este es el eje x. Y esa condición la voy a dar con una función. Y va a ser... déjenme ponerlo aquí en azul. En azul está. Entonces, como voy a dar la velocidad, es la derivada de y respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, la voy a denotar así. Y subíndice t es la derivada parcial de y respecto del tiempo. Y esta es la velocidad en cada punto en x. Entonces, es una función de x en t igual a 0. Estas son las condiciones iniciales.
de la cuerda. Sé que es un pulso y puede ser una función cualquiera y esta le voy a llamar f. Entonces, esta es una función f de x. ¿Sí? Solo es de x porque es en t igual a 0. Y esta es su velocidad en cada punto. Y esta le voy a llamar una g de x. Es solo una función de x, porque es en el tiempo t igual a 0. Estas son condiciones iniciales, en t igual a 0. Estas de aquí son condiciones de frontera. Frontera. ¿Cuáles son las condiciones? Que esté atada en estos puntos. Que en y igual a, x igual a 0, en cualquier tiempo sea 0, y lo mismo en y, x igual a l, en este punto de aquí. Entonces, si yo tuviera esta cuerda e inicialmente pusiera este pulso o este triangulito en la cuerda y le diera cierta velocidad en cada punto, lo más sencillo a veces es poner g de x igual a 0. Eso significaría que cada punto parte del reposo en la cuerda. ¿Sí? Esto es un caso, ¿no? Es un caso especial. Pero podría también dar cierta velocidad. La pregunta es, ¿qué le va a pasar después? Esto es en el tiempo t igual a 0. ¿Cómo va a ser esta función y de xt? Para ello tengo que resolver la ecuación de onda. Entonces, hay que resolver la ecuación de onda con estas condiciones. ¿Sí? 1 y 2. Vamos a ponerle 1, este y este de aquí, 2. Y la ecuación de onda es una ecuación en derivadas parciales. Tenemos que la segunda derivada de y respecto de t es igual a b0 cuadrado por la derivada de y respecto de x dos veces. ¿Sí? Este método que les voy a enseñar de resolver esta ecuación es una ecuación diferencial en derivadas parciales, de hecho de segundo orden, porque son segundas derivadas. El método que les quiero enseñar es el método de separación de variables. Método de separación de variables. Este es un método muy usual en la física matemática, para resolver ecuaciones diferenciales y sobre todo ecuaciones diferenciales parciales. Y es suponer que esta función y de xt es una función que es un producto de una función que solo depende del tiempo y una función que solo depende de la posición. ¿Sí? Recuerden que y es una función de x y t. Entonces, este método es muy usual, lo van a ver ustedes en diferentes cursos. Y quizá ya hasta lo vieron en algún curso, pero si no, este sería la primera vez. Lo van a hacer muchas veces, es un método muy usual, ¿sí? Para resolver diferentes ecuaciones. La ecuación de calor, que es una ecuación parecida a la ecuación de onda, solamente que en vez de ser una segunda derivada, creo que en el tiempo es una primera derivada en el tiempo. La ecuación de Schrödinger, que también es una ecuación tipo la ecuación de calor. Muchas ecuaciones en la física son ecuaciones en derivadas parciales. Y todas ellas se pueden resolver por este medio, este método, perdón. Este método es muy usual cuando tenemos ciertas condiciones. En este caso, estas condiciones de frontera y estas condiciones iniciales. Vamos a retomar la serie de Fourier, los coeficientes de Fourier,
para el caso que vimos de los modos normales. Entonces vamos a empezar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Lo que sigue es muy matemático, es resolver esta ecuación diferencial. Vamos a hacer matemática, pero tampoco quiero que se pierda. Entonces, ¿hasta ahorita queda claro? Todo bien. Ok, gracias. Sí. Entonces, vamos a suponer que y de xt es una función que solamente depende de x, y en mis notas, y así lo voy a seguir haciendo, la denoto con una x mayúscula. Solo depende de x. Y una t mayúscula que solo depende del tiempo. Es un producto de estas funciones. Una que solo depende de x y una que solo depende de t. Lo que tengo que hacer es sustituirlo en la ecuación de onda. Y voy a encontrar una ecuación, voy a poder separar el problema. Voy a encontrar una ecuación diferencial para x y una ecuación diferencial para t de t. Esa es la ventaja de este método. Entonces, sustituyendo, bueno, derivando, primero tengo que derivar 2 veces. Entonces, vean que lo voy a denotar así. Esta derivada, para ahorrar notación. Esta le voy a llamar yxx. Y esta de aquí, y, t, t. ¿Sí? Con subíndice. Esto es la segunda derivada de x, de y, perdón, respecto de x. Y esta es la segunda derivada respecto de t. Entonces, yxx, pues solamente es la derivada, la segunda derivada de x. ¿Sí? Y esa la voy a denotar con dos comas, ¿sí? Como es usual en cálculo. Por t de t. Por otra parte, ytt, la segunda derivada de y respecto del tiempo, pues solamente derivo la función t mayúscula. Entonces queda x, porque es una función que no depende de t, y aquí voy a usar la notación de Newton, t dos puntos. Solo para simplificar las cosas. ¿Sí? Estos 2 puntos es la segunda derivada de t respecto del tiempo. Entonces, sustituyendo en la ecuación de onda, entonces sustituyendo en ecuación de onda, de este lado voy a tener la segunda derivada respecto del tiempo, que es este de aquí. Lo voy a poner aquí, de este lado lo puedo hacer. Entonces me queda, aquí tengo la segunda, que sería que es x en x. Le voy a poner nada más x para ahorrar la notación, por t dos puntos. Y de este lado me queda b0 cuadrada por la segunda derivada de y respecto de x, que es x segunda derivada por t. Ahora, esta x segunda derivada la puedo pasar de este lado, del lado izquierdo. Entonces tengo x entre segunda derivada igual a b0 cuadrada por t entre t dos puntos. Esta parte de aquí, este lado, solo es función de x. Y este lado b0 es constante. Entonces este lado solo es función de t. ¿De acuerdo? Entonces, como están igualadas, y esto es solo función de t y esto es solo función de x, no tienen de otra más que esto sea igual a una constante. ¿De acuerdo? Porque si no, fíjense, si esto es una función de x, ¿sí?
Entonces, para cierto X, supongan que aquí les da cierto valor, no sé, 3. ¿Sí? Entonces, esto solo es función de t. A lo mejor podría encontrar un t tal que me dé aquí un tercio. Bueno, un B0, omitiendo este B0 cuadrada, que es una constante, podría encontrar un t tal que me diera 1 entre 3. Entonces esto se satisface, ¿sí? Y así podría ser para otro número, cualquiera. Pero este número que estoy proponiendo, ¿no? Que hice el ejemplo, pues aquí tengo que adecuarlo para que se me cancele. Es decir, aquí tendría que, esto sería función de t. No sé si me explico. Y al ser función de t, pues es algo que, ya dije que esto es solo función de x. Entonces, la única manera que se satisfaga esto es que sea igual a una constante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, ya está aquí. Como es una constante, lo que hice fue separar. Ahora tengo que encontrar esta función x y esta función t. Pero ambas son igual a una constante. Entonces, separé esta ecuación, la ecuación diferencial que tenía estas segundas derivadas en el tiempo y en x. Lo que hice fue separarlo en dos ecuaciones diferenciales, una para x y una para t. Por convención, para llegar al resultado que quiero, esta constante la voy a poner como una constante al cuadrado. Y esto puede ser positivo o negativo, ¿sí? Donde g es una constante. De hecho, es una constante por determinar. Entonces, vamos. Entonces, lo que tengo es dos ecuaciones, una para x y una para t. Entonces, tengo x entre x segunda derivada igual a más menos g cuadrada. Y después tengo la ecuación en t. Es t entre t dos puntos igual a esta g cuadrada por entre b0, ¿sí? Porque t está por b0 cuadrado. Entonces aquí es más menos g cuadrada entre b0 cuadrada. Entonces vamos con la primera. Es posible en principio los dos signos, ¿sí? En un caso muy general. Pero ahorita vamos a ver que solamente el signo negativo satisface esta condición de frontera. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a suponer el signo negativo y vamos a ver que ese no satisface la condición de frontera. Entonces, para el signo negativo. Entonces mi ecuación sería la siguiente. Sería x igual a menos g cuadrada por segunda derivada. O lo que es lo mismo, segunda derivada, lo voy a poner explícitamente ahora. Segunda derivada de x respecto de x minúscula es igual a menos g. Ah, no, primero el más, perdón. Voy con el más, porque el más es el que no satisface. El menos es el que sí satisface. Más g cuadrada por x, que es la función. Perdón, aquí me estoy equivocando. Va a ser, este pasa dividiendo, entonces me va a quedar 1 entre g cuadrada por x. Déjenme ver mis notas para ver si lo puse así. Aquí me puse g. Ah, sí. Ok. Me voy a regresar un poco, perdón. Esto es equivalente.
solo para ser de acuerdo a mis notas, sí, y lo pueden revisar ahí, pero es lo mismo. Entonces, más bien lo que voy a hacer es al revés. T dos puntos entre T, o sea, simplemente voltear, ¿no? Hacer el recíproco de esto. T entre T dos puntos, entonces este pasa para aquí, para acá multiplicando, este pasa dividiendo, y aquí puedo pasar dividiendo 1 entre B0 cuadrado, y esto va a ser ahora x2, segunda derivada, entre x. Y esto va a ser más menos esa constante. Entonces esto está cambiado. Esto es al revés, perdón. Esto es x segunda derivada entre x. Y aquí también es al revés. Es t dos puntos entre t. Y esto es al revés. En vez de ser ahí, lo que vamos a llegar es a la ecuación de oscilador armónico, que ya sabemos cuáles son sus soluciones. Entonces, esta es segunda derivada. Entonces, vamos a ver el signo positivo. Me queda segunda derivada igual a más y cuadrada por x. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de oscilador armónico? La ecuación de oscilador armónico es segunda derivada de f respecto de x menos omega cuadrada por f. Esta es la ecuación de oscilador armónico. Sé que las soluciones son f igual a f de x, este es solamente en x, es una amplitud por coseno o seno, lo que sea, de omega t más una fase. Esta es la solución general. Ese es un paréntesis. Y aquí el signo es importante porque la segunda derivada de coseno es el mismo coseno, pero con un signo negativo, porque la derivada de coseno es menos el seno y la derivada del seno es coseno. Por eso este signo aquí es importante. Se satisface con la función coseno. Esta ecuación no es la de oscilador armónico, es muy parecida, ¿sí? Esta de aquí, entonces voy a bajar esto de aquí, es parecida, pero con el signo positivo. Entonces, esta es segunda derivada de x respecto de x, menos, perdón. Aquí me estoy equivocando con los signos. Este es menos y cuadrada por x igual a 0. Este no es menos, este es más. ¿Sí? Aquí es más, perdón. Porque es la segunda ley de Newton para el resorte. Si se acuerdan, el resorte tiene un signo negativo, ¿no? Y pasa para acá positivo. Bueno, entonces aquí tengo un signo negativo, ¿sí? Diferente de la de oscilador armónico. Entonces la solución de esta no son cosenos ni senos, pero son unas funciones parecidas. Solamente que su derivada es una función tal que su segunda derivada es la misma función que es esto de aquí, con un factor. ¿Cuál es esa función? Lo que pueden revisar es que esta x, que solución de esta ecuación, x de t, de x, perdón, son seno hiperbólico o coseno hiperbólico. Entonces, la solución general, cuando tenemos una ecuación diferencial de este tipo, de segundo orden, y tenemos dos soluciones independientes, la solución general es la suma de ellas. Entonces, esta solución es coseno hiperbólico, lo pueden comprobar,
de J por X más B seno hiperbólico de J por X. ¿Sí? Sin embargo, esta función, si la sustituimos en Y, recuerden quién es Y, es esta de aquí, en la función X por T. T no lo hemos resuelto, pero si sustituimos ya quién es X con esta función, coseno hiperbólico y seno hiperbólico, estas son funciones crecientes. Estas de aquí son funciones que oscilan, son funciones periódicas. ¿Sí? Y estas de aquí no. Están dadas en términos de exponenciales. Esta no satisface estas condiciones de frontera, que sea 0 en el origen y sea 0 en L. ¿Lo pueden verificar también? Entonces, no satisface condiciones de frontera. Por lo tanto, esta solución no es posible con el signo positivo. Entonces, con el más, no es posible. Entonces, nos quedamos con el signo menos. Entonces, el más ya lo podemos quitar, lo voy a rayar así. Y la única que me va a dar soluciones que satisfacen estas condiciones de frontera va a ser el signo negativo. Y con el signo negativo es la ecuación de oscilador armónico. ¿Sí les queda claro que esta es la ecuación de oscilador armónico, si se acuerdan? Que es una... lo más común es ponerla en el tiempo, pero aquí lo puse en X porque esta es una función de X. Ah, y aquí sería X, me equivoqué. Puesto que estoy en X, esto sería X. Entonces, estas dos ecuaciones son la de ecuación de oscilador armónico, pero para X y para T. Solo que en vez de ser omega, este término de aquí, es para X sería J cuadrada y para T sería J cuadrada entre B0 cuadrada. Entonces, estas, ambas ecuaciones son del tipo oscilador armónico. Por lo tanto, su solución son senos o cosenos. ¿Sí? Y si no, lo pueden comprobar. O sea, pueden ver que X de X y T de T, estas ecuaciones, una función seno o una función coseno son soluciones. Las voy a escribir explícitamente. Es la segunda derivada de X mayúscula respecto de X. Perdón por la anotación, pero no encontré otra manera. Menos, este menos pasa, lo voy a dejar ahí, menos J cuadrada por X de X. Y lo mismo con T. Segunda derivada de T respecto del tiempo igual a menos, pero ahora hay un factor de B. Menos J cuadrada entre B0 cuadrada por T. O sea, es la misma ecuación, si se dan cuenta, solamente cambia este factor. Aquí es J cuadrada y aquí es J cuadrada entre B0 cuadrada. Y este es de T. Esta es función del tiempo. Y esta es función de X. Pueden comprobar que la solución, o sea, una solución puede ser de X, puede ser una A coseno de J por X, y otra solución es B, C, la misma A, una constante, por el seno de Jx. Ambas satisfacen esta ecuación. Y lo mismo con el tiempo. T de T puede ser una amplitud y un coseno, pero ahora en el tiempo, de J, y es ahora J entre B0, porque es este factor, por T, y también A seno de J entre B0 por T. Todas estas son soluciones. Estas
son soluciones de esta y estas son soluciones de esta. Son soluciones particulares, ambas satisfacen. Hay un teorema que dice en ecuaciones diferenciales que si tienes dos ecuaciones linealmente independientes, el seno y el coseno son funciones linealmente independientes. La solución general de esa ecuación diferencial es la suma de ambas. Entonces, x de x es una constante a por coseno de gx más otra constante b por seno de gx también. Y t de t es una constante, otra constante que lo voy a llamar c, coseno de, ahora de g entre b0 por t más otra constante que lo voy a llamar d, seno de g entre b0 por t. ¿Sí? Pueden comprobar que estas funciones son solución de esta ecuación diferencial para la x y esta para t. Esto hay que sustituirlo en la función y de xt y ver que satisfagan estas condiciones. Lo primero es que satisfagan estas condiciones, que lo vamos a hacer en la siguiente clase. Y después estas condiciones. ¿Sí? Esto de aquí nos va a dar los modos normales. Y esto de aquí me va a llevar a las series de Fourier. Pero ya se me acabó el tiempo.